vamos a ver los elementos básicos para la conceptualización del desarrollo. Para ello vamos a distinguir entre ontogénesis y filogénesis. La ontogénesis es el proceso de desarrollo de un ser vivo desde la formación del huevo o cigoto hasta que llega al estado adulto, y se divide en etapas. La filogénesis es el desarrollo, hace referencia al desarrollo de la especie humana, es decir, que cada individuo es una unidad que porta las características de la especie humana en su genoma. Vamos a estudiar el desarrollo como un conjunto de transformaciones, habíamos visto, como una serie de cambios que se dan a lo largo de un proceso, que experimentan los individuos en su ontogenia, es decir, desde que nacen hasta que mueren, en relación al desarrollo y especialización de capacidades. Ese desarrollo y especialización de capacidades va a estar analizado en las diferentes etapas desde diferentes aspectos: el aspecto físico, el aspecto cognitivo y el aspecto psicosocial. El aspecto físico va a incluir el crecimiento del cuerpo y el cerebro, el desarrollo de las capacidades sensoriales y las habilidades motoras y la salud. Mientras que el desarrollo cognitivo, es decir, el aspecto cognitivo del desarrollo, va a estar estudiado a partir de la estabilidad de las habilidades mentales, como pueden ser, por ejemplo, el aprendizaje, la atención, la memoria, ¿sí? Mientras que el desarrollo psicosocial va a estar estudiado a partir de la estabilidad de las emociones y la personalidad y las relaciones dentro de cada una de las etapas del desarrollo. Vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, el aspecto físico va a estar estudiado, por ejemplo, a partir de áreas, como pueden ser las áreas motrices. El aspecto cognitivo, por ejemplo, va a estar estudiado a partir del área del lenguaje, mientras que, por ejemplo, el aspecto psicosocial va a estar estudiado a través del área de afectiva o el área social. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las condiciones que afectan el desarrollo de estas áreas, ¿sí? O aspectos del desarrollo, como pueden ser los factores genéticos y los factores ambientales. Los factores genéticos van a ser dados hereditariamente, mientras que los factores ambientales son los que entran en juego después de nacer, incluso en la etapa prenatal, como pueden ser, por ejemplo, la nutrición, el contexto dado por las emociones, un factor socioeconómico, los aprendizajes o las experiencias de vida a las que nos exponemos, la ausencia de estimulación, las carencias afectivas. Entonces, vamos a estudiar el desarrollo desde las diferentes etapas del desarrollo, desde los principios del desarrollo y desde los cambios. Cambios que son cualitativos y cuantitativos, o sea que se pueden cuantificar, ¿sí? O que se pueden describir. Cambios normativos o cuasi normativos, es decir, cambios compartidos por, por un grupo de personas o por todas las personas que conforman la especie, y por los factores endógenos y exógenos que intervienen en esos cambios, es decir, los factores internos y externos que se ponen en juego para que esos cambios se produzcan. Ahora, esos cambios, las etapas y los principios van a ser leídos desde los aspectos biológicos o físicos, aspectos socioafectivos o psicosociales y el aspecto cognitivo. Dentro de los factores que intervienen en el desarrollo tenemos los individuales, que son los factores endógenos, y los contextuales, que son los factores exógenos. Dentro de los factores endógenos vamos a ver el temperamento, la herencia genética, la forma de interacción, tiempos madurativos, personalidad. Dentro de los factores exógenos podemos encontrar la época histórica, la familia contexto. Hablando de contexto vamos a tener en cuenta el mesocontexto y el macrocontexto. La posición socioeconómica, cultura, origen étnico, acontecimientos compartidos o inusuales, como pueden ser uno de los ejemplos que di en una de las clases, por ejemplo, una guerra que se suceda o, por ejemplo, la pandemia, ¿sí?
las influencias en periodos críticos o sensibles. Esto hay que tener en cuenta que no todos los autores lo toman de la misma manera. El periodo crítico, por ejemplo, no va a ser desarrollado de la misma manera desde una perspectiva etológica que desde una perspectiva genética o desde una perspectiva histórico-cultural. Si hablamos de las etapas del desarrollo, debemos saber que no hay un momento específico en la vida en el que se produce un salto de una etapa a otra, sino que los periodos de la vida están asociados a acontecimientos físicos o sociales, pero siempre son entendidos a través de construcciones sociales. Es decir, que el desarrollo se considera a partir de la consecución de etapas, ¿sí? Y cada una de estas etapas tiene características particulares en relación a los cambios que se dan dentro de ellas. Tenemos que tener en cuenta también que no hay una demarcación precisa entre una y otra, ¿sí? Sino que este pasaje de una etapa a otra tiene que ver más bien con cambios o construcciones culturales o sociales, como por ejemplo el inicio de la escolarización. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esta división de etapas responde a una necesidad teórica, es decir, los diferentes teóricos hacen estas divisiones para poder generar estudios sobre la psicología evolutiva, o sea, organizar sus estudios en relación a la psicología evolutiva. Por eso vamos a ver que hay variedad entre los diferentes teóricos en la presentación de las etapas. Para tener en cuenta las etapas de desarrollo vamos a tomar a 3 autores para comparar. En el texto de Papalía y otros sí presentan la etapa prenatal, la infancia, la niñez temprana, niñez intermedia, adolescencia, adultez temprana, adultez intermedia y adultez tardía. Palacios en sus textos presenta la prenatalidad, la primera infancia, el periodo previo a la escolaridad, el periodo de la escolaridad, la adolescencia, la madurez y la vejez. En cambio, en el texto de Paladino, la etapa presenta la etapa prenatal, la infancia, la niñez, que está dividida en una niñez temprana, una niñez intermedia y una niñez posterior, la adolescencia, que se divide en preadolescencia, primera adolescencia, adolescencia posterior, la adultez y la vejez. Vamos a ver que la etapa prenatal es el periodo que dura aproximadamente 9 meses. Se extiende desde el momento de la concepción hasta el alumbramiento. Es la etapa del desarrollo más vertiginoso en toda la vida del hombre. Y la infancia es la etapa que cubre el periodo entre el nacimiento y el primer año de vida. Esta etapa el bebé empieza a generar ajustes al medio ambiente físico y social que lo rodea. La niñez se utiliza este término para señalar el periodo comprendido entre la infancia, un año, ¿sí? Y la preadolescencia, entre los 11 y 13 años. Es la etapa en la que el niño aprende a dominar su ambiente, la adquisición del lenguaje y el progreso en las funciones intelectuales, que permiten un mejor ajuste a las condiciones del medio. Se la divide en 3 etapas, como ya habíamos dicho: la la primera niñez o niñez temprana, de los 2 a los 6 años, la niñez intermedia, de los 6 a los 10 años, y la niñez posterior, desde los 10 hasta la adolescencia. Después vamos a ver que la adolescencia se inicia con la pubertad y se extiende hasta cerca de los 25 años. Las edades son aproximadas, ¿sí?, en todos los teóricos. Cuando presentan sus teorías, siempre las edades son aproximadas, porque todos los teóricos responden al concepto de que no hay rigidez. Las etapas no presentan edades rígidas, sino que las edades que se presentan son estimativas. Bueno, decíamos que se extiende la pubertad hasta cerca de los 25 años. La pubertad, ¿sí?, es la madurez sexual y se ubica alrededor de entre los 11 en las niñas y los 12 años en los varones. Se considera distintos periodos en la adolescencia.
la preadolescencia, que va desde los 11 o 12 a los 14 años, la primera adolescencia, desde los 14 a los 16 años, y la adolescencia posterior de los 17 a los 25 aproximadamente. Este último periodo también se lo conoce como juventud madura. Después tenemos a la adultez, que se inicia entre los 25 años y se extiende hasta los 65 años aproximadamente. Esta etapa de la madurez, se la conoce como la etapa donde se da la madurez social, espiritual, psicológica, laboral, etc. Vamos a ver que en el texto de Palacios hace, retoma estos mitos sobre las etapas y los trabaja un poco. Ahora vamos a pasar a ello. También la vejez, como la última de las etapas, que también es conocida como la tercera edad o la etapa del geronte. Teniendo en cuenta el texto de Jesús Palacio, vamos a ver que hay hitos sobre el desarrollo que deben ser desmitificados, como por ejemplo que en la infancia las experiencias son determinantes del desarrollo, que en la adolescencia se suceden cambios drásticos y mutaciones psicológicas, que en la adultez la estabilidad y la ausencia de cambios son características, que en la vejez se sucede un deterioro de procesos psicológicos y una disminución una disminución de las diferencias entre personas. Bueno, veamos. En la infancia, gracias a la plasticidad que presenta el psiquismo humano, podemos decir que las experiencias infantiles tienen gran importancia en el desarrollo, pero no lo determinan. Son más determinantes las experiencias estables que las precoces. Es decir, que una experiencia que tiene una duración a lo largo del tiempo, va a dejar una huella mucho más marcada en el desarrollo de una persona que una experiencia que se sucedió de manera esporádica, por más buena que haya sido. En la adolescencia vamos a ver que es una etapa de grandes cambios, pero estos cambios no tienen que ver con una ruptura con lo que se venía sucediendo, al contrario, sino que estos cambios y estas mutaciones psicológicas van a ser en relación a una historia evolutiva personal. Con respecto a la adultez, podemos decir que es una etapa de cambios que son trascendentes para el resto de la vida. No hay una estabilidad y ausencia de cambios, sino que los cambios a los que se accede en esta etapa, por lo general son cambios que se van a dar a lo largo de mucho tiempo, son más estables. Como por ejemplo la elección de una pareja, la paternidad, la decisión o la elección profesional, ¿sí? En relación a la vejez podemos decir que si la persona tiene la capacidad de adaptarse, está abierta a seguir transitando cambios psicológicos positivos. También tenemos que tener en cuenta que hay una diferenciación interindividual, ¿sí? Que va a ser mantenida a lo largo del tiempo y que incluso hay rasgos que se acrecientan o potencian con el tiempo. En el desarrollo humano interaccionan permanentemente la herencia y el ambiente. La herencia determina los límites, por ejemplo, deficiencias biológicas en el aparato orgánico, y el ambiente concede o restringe las oportunidades y los estímulos adecuados para su desarrollo. La cuestión no pasa por la controversia u oposición, sino por establecer la relación entre la herencia y el ambiente, ya que uno permite el desarrollo del otro. Si bien hay ciertos rasgos que dependen de la herencia, el desarrollo se logra en un ambiente adecuado. El componente heredado, innato o genético llega a nosotros a través de la filogénesis, para influir en nuestro desarrollo ontológico. La filogénesis, que son los rasgos y características que aseguran la supervivencia de la especie, remite a la evolución de la especie y queda asentada en el código genético que nos es heredado, mientras que la ontogénesis refiere a los procesos evolutivos que atraviesan cada persona. Esta herencia que recibimos la podemos dividir
o clasificar en dos partes. Por un lado tenemos el contenido cerrado, que viene inscrito en nuestro código genético, que se da en todos los sujetos por igual, es decir, que son cosas compartidas por toda la raza humana, como por ejemplo las características morfológicas, la indefensión al nacer o la bipedestación, y el calendario madurativo, es decir, el tiempo previsto para que se sucedan ciertos desarrollos, como por ejemplo los cambios relacionados a las etapas del desarrollo. El contenido abierto hace referencia a los posibles desarrollos que podemos atravesar y que dependen de las condiciones cerradas. Se usa el término de canalización para explicar que en el comienzo de nuestro desarrollo compartimos más similitudes con el resto y que, a medida que crecemos, se van generando las marcadas diferencias interpersonales que nos caracterizan como sujetos únicos. Como veremos, mientras más cerca estemos del nacimiento, en un estado de inmadurez, hay más exactitud, es decir, se pueden predecir con más exactitud los sucesos del desarrollo. Mientras más nos alejamos hacia la madurez, hacia el estado de madurez, es menos predecible y el perfil psicológico está más diferenciado entre los sujetos. Vamos a ver que los factores que intervienen en el desarrollo de los procesos psicológicos son características de la especie, el genoma humano, plan madurativo, las características de la cultura, plan de socialización, las características del momento histórico, normas, sucesos, las características del grupo social de pertenencia, como por ejemplo el estilo de la relación y acceso a la experiencia, y los rasgos y características del individuo, incluidos el genotipo, el fenotipo, la edad y contextos individuales del desarrollo. Vamos a ver que el genotipo es el conjunto de caracteres transmitidos hereditariamente, tal como está definido por los genes. En cambio, el fenotipo es el conjunto de los caracteres de un organismo tal como se manifiesta a la observación. Este está condicionado a su vez por la estructura hereditaria, que es el genotipo, y por la acción del medio y la historia, el paratipo. Es decir, nosotros tenemos en nuestros genes nuestro genotipo, que son las características heredadas. Después, el fenotipo va a ser, surge de la interacción entre el genotipo y el paratipo, es decir, la acción del medio en nuestro genotipo.